lo que podemos hacer es utilizar factories. Para esto tenemos que llenar el input del email y el del password. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Bien chingón, no mames, ya pasó. Bien, ya todos somos unos pinches expertos en esto de crear pruebas. Hola, ¿qué tal, amigos de Código Chingón? Estamos en otra clase del curso de testing con Laravel. En la clase anterior tuvimos un problema cuando fallaban las pruebas. En la carpeta de screenshots tiene que capturar la pantalla en la cual sucedió el error. No sé si recuerdan que teníamos una pantalla en blanco. Bueno, estuve encontrando varias personas que tenían errores y las diferentes soluciones, y a mí la que me funcionó fue esta. Esta función la agregan en el Dust Case Test y funciona de maravilla. Entonces, si tienen algún problema, si lo están corriendo en Homestead o en Docker o en lo que ustedes lo están utilizando, esto les podría servir. Vamos a correrlo, nada más para verificar. Dos. Y como ven, ya está ahí. Y eso es todo. Entonces, comenzamos. En esta clase vamos a ver dos cosas. La primera es nuestra primera prueba. Vamos a hacer el test de login. Si ya has utilizado Laravel y has utilizado el scaffolding del login que tiene, vas a saber que es una maravilla. Entonces vamos a utilizar ese mismo login y vamos a aplicar nuestras propias pruebas al login que ya nos da Laravel. No nos vamos a entretener en el código, solamente en las pruebas. Bien, para hacer el out con Laravel, vamos a hacer PHP Artisan make dos puntos out. Y bien, vamos a ver cuáles fueron los cambios que hizo. En la carpeta de pp creó un controlador más. Lo único que tiene es un método index que llama a la vista de home. Y en la carpeta de resources tenemos las vistas que va a tener tanto como un nuevo layout como el login, registro, verificación y más. Y bueno, la vista de home, que esto nos va a aparecer ya una vez que estemos dentro del sistema. Lo primero que vamos a hacer va a ser un artisan dos make login test. Test fue creado exitosamente y en nuestra carpeta de test aquí está esta nueva clase que se llama login test, al igual que la que teníamos de ejemplo, hereda de dos test case y bueno, el método por default, ¿no? Vamos a correrlo. Bien, ya falló. ¿Cuál es la razón? Espera que encuentre la palabra Laravel y como nosotros lo cambiamos, aquí es chingonas, ¿no? Para esto también vamos a corregir la prueba de la clase pasada, vamos a poner chingonas. Y aquí en nuestro test del login, lo primero que tenemos que hacer es que, bueno, recargamos aquí la página y nos damos cuenta que ya viene aquí la palabra login y la palabra register. Damos clic en login y nos manda al diagonal login. Tiene dos inputs, password y correo electrónico y el botón para hacer el login. Muy bien, entonces aquí vamos a poner que se vaya directamente al login y lo primero que va a hacer después de que entra al login es llenar el campo de el correo, el campo de el password y después va a presionar el botón que dice login. Bien, después de eso, ¿cómo nos aseguramos que ya está dentro del sitio? Después de presionar el login, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Corroborar que entró a sesión, es decir, que se tiene que ver el texto que viene en la vista de home que dice You're logged in. Bien, para esto tenemos que llenar el input del email y el del password. Pero, ¿cómo lo podemos hacer?
Como saben y como les he explicado en videos anteriores, al momento de que hacemos nosotros eh, Artisan Dusk, lo que sucede es que inicia en un nuevo navegador una sesión aparte de la que nosotros podemos tener en nuestra pantalla y hace toda esa serie de pruebas que le vamos explicando en la carpeta de test. Agarra inclusive otra base de datos. Entonces, por así decirlo, si en nuestro sitio ya tenemos en nuestro entorno, en nuestro ambiente local, ya tenemos una base de datos con unos usuarios, aquí no los va a poder utilizar. O bueno, los podría utilizar si la base de datos fuera la misma. Lo que podemos hacer es utilizar factories. ¿Qué es un factory? Si alguna vez han visto, han checado, se han preguntado por qué en la carpeta de database hay una carpeta que se llama factories. Un factory, como lo dice en la descripción, son model factories. En esta carpeta va a contener todas las definiciones de los factories de los modelos para nuestra aplicación y van a proveer es la forma en cómo se generan las nuevas instancias del modelo para el testing y para poblar la base de datos con los seeders. Em, de esta forma, podemos tener aquí un factory que utiliza la clase de user que se encuentra, como ya saben, aquí, que tiene los atributos de name, email, password y los que les asignen también de acuerdo a las clases que utiliza y de las cuales hereda, que en este caso, como vemos, es email verified, password y remember token, ¿no? Eso es lo que tiene una instancia del modelo del usuario. Se utiliza una clase que se llama Faker Generator. También se las dejo en la documentación. Eso creo que no viene muy explicado en la documentación del Laravel. Pero este objeto de Faker te puede no solamente dar el nombre y un correo, tiene para ubicaciones, códigos postales, países, nombres de empresas, etcétera. Tiene un montón de cosas que lo puedes utilizar en tus tests. Así que lo que vamos a hacer es una instancia de ese factory. Bueno, hay dos formas en cómo se puede hacer. Puedes simplemente crear el objeto de memoria o persistirlo. Eso lo vamos a ver ahorita. Utilizamos factory, user, class. Y hay dos, el create y el make. Make nos sirve para crear una instancia de esa clase y mantenerla solamente en memoria. Y la de create nos ayuda a que este objeto ya se persista en la base de datos. Lo podemos utilizar también como app create para no tenerlo arriba. O si lo podemos poner desde acá arriba. Y es como te acomodes mejor. Bien, en este caso vamos a utilizar el create porque necesitamos que el usuario esté en la base de datos, ya que como sabemos el proceso es que en la prueba va a checar que el usuario existe en la base de datos con ese correo y esa contraseña para poderlo loguear correctamente. Si el usuario y la contraseña no existen, pues simplemente va a regresar un error de que no se logueó. Bien, entonces ya tenemos esta variable de usuario, se la vamos a pasar a esta función y es simplemente el usuario, el email del usuario. Y bueno, aquí incluso podemos utilizar la contraseña que nos da ya el factory. Como sabemos, Laravel cuando guarda algunos datos como son las contraseñas de los usuarios, lo ponen en un hash, ¿no? Todo este string es la cadena de secret. Entonces, aquí está. Corremos 2. Y bien, lo que sucedió fue un error porque no hemos corrido la base de datos, las migraciones, perdón.
Y bueno, lo que sucedió fue un error porque no hemos corrido las migraciones. Como les decía, en nuestro archivo de environment tenemos que que el nombre de la base de datos debe ser código chingón y en las dos también. Por lo tanto, aquí sí va a utilizar la misma base de datos. Podríamos no hacerlo, podría ser que fuera una base de datos diferente, pero en este caso sí lo va a hacer de esta forma. Eh, para correr las migraciones, como ya lo saben, es artisan. Y migrate. Vamos a correr, vamos a crear las tablas, vamos a volver a correr dos y ahora sí debe de funcionar ya que están las tablas creadas. Y no se me duerman, ya está, ya quedó. Y pasó bien chingón, bien chingón, no mames, ya pasó. Bien, ya todos somos unos pinches expertos en esto de crear pruebas. Bueno, estuvo perfecto hasta ahorita, solamente que vamos a hacer más de una prueba. Tenemos que probar todos los escenarios posibles que se nos ocurran, que puedan suceder y que puedan hacer que nuestra aplicación pues pueda crashar, ¿no? Vamos a cambiar el nombre de este test a login success y vamos a crear otro método donde sea que se llame test login failed, que pues aquí como lo dice su nombre va a fallar. Aquí en este test tiene que morir. ¿Qué les parece si utilizamos esta misma parte del código de acá? Va a ir a login y aquí inclusive podemos poner que ponga un correo o algo que no existe dentro de nuestra base de datos, que no es creado por ningún factory. La contraseña puede ser también algo diferente. Vamos a ponerle wrong user. Ok. Y vamos a crear otro donde sea wrong password. Donde se vamos a utilizar un usuario que vamos a crear en el factory. Se lo vamos a pasar igual de esta forma. Por acá. Y vamos a copiar esto. Vamos a pegar, pero aquí vamos a ponerle una contraseña diferente. Bien. Aquí hay una situación que nos va a marcar ahorita, pero de todas formas lo vamos a correr. Tranquilos, esperen, todo está bien. Tararara. Bien, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Vamos a ver que estos dos tests fallaron. Bien, como vemos es el donde la contraseña está mal y donde el usuario está mal. Si se dan cuenta, en ambos ya hay una sesión iniciada, pero nosotros le estábamos diciendo que se viniera directamente al login. Esto sucede porque en la primera prueba ya pasó, en la primera prueba ya está logueado el usuario, entonces cuando intenta entrar otra vez en login, ya aquí hay una sesión abierta. Bueno, yo encontré dos formas en cómo podemos solucionar esto. Eh, una es eliminando de las pruebas todas las sesiones que están abiertas, pero lo que sucede es que en cada una de las pruebas entra y sale de sesión y eso pues podría tomar un poco de tiempo. Yo hice un método que se llama logout, que nos va a servir cuando sabemos que va a pasar nuestro login. Lo vamos a utilizar aquí. El método de logout va a iniciar sesión y cuando llegue acá va a salir. Que esto sucede cuando nos registramos. Vamos a crear uno nuevo. Y de contraseña 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Vamos esto. Vamos a registrarnos. Bien, estamos adentro. Tienen que hacer clic dentro de ese botón de logout para salirnos, ¿no?
Aquí un pequeño truco es que pueden inclusive utilizar el selector. Yo lo había cambiado, en otro proyecto le había puesto directamente a esta ancla el ID de logout para que fuera más sencillo, pero lo pueden hacer también de esta forma, ¿no? Y así ya nos aseguramos que cuando entra en sesión, luego sale después de esto. Bien, lo vamos a intentar de nuevo. Bien, aquí sucedió algo, volvió a fallar. Al parecer no salió de sesión y no salió de sesión porque no guardé el archivo. Bien, otra vez lo corremos. No sean pendejos, que no les pase eso. Ustedes sí guarden los archivos, cabrones. Otra vez salió, chingada madre. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Ah, perfecto, tenía que fallar de esta forma. ¿Por qué? Porque en este caso sabemos que el password que mete es el incorrecto en el de wrong password y en este el correo ni siquiera es un correo, por lo tanto no va a iniciar sesión. Bien, entonces lo que podemos hacer aquí es que si ya sabemos que va a fallar, vamos a ver el texto de Remember Me, que es un ejemplo. Lo podemos hacer de diferentes formas. Vas a ver el texto de Remember Me y de nuevo aquí vas a ver el texto de Remember Me. Damos otra vez en correr en Dusk. Y ahora sí debe pasar todo. Bien, correctísimo. Como vemos, ya pasaron las pruebas. Hicimos una donde utilizamos un factory que tiene los datos que nosotros queremos. Como tip también dentro del método de create le podemos pasar una serie de argumentos en las cuales le vamos a asignar eh, el nombre, el email y lo que nosotros queramos de una forma forzada, ya que si quisiéramos comprobar el nombre del usuario como aquí es un usuario fake, no podríamos poner un assert con el valor que nosotros queremos y el que le acaba de asignar el faker a ese objeto. En próximas clases veremos cómo hacerlo. No se preocupen, si tienen alguna duda, mándenme un tweet, mándenme un mensaje. No tengan pena de preguntar. Todos al inicio tenemos dudas. Síganos en Twitter, síganos en YouTube. Muy pronto voy a abrir una página de Facebook, lo prometo. Y suscríbanse, denle like si les gustó. Si no, también denle like. Y déjenme sus comentarios aquí en el video. Nos vemos en el próximo video. Bye.